Lleno ahora en una charla junto a Juan Grabois, porque está aquí en nuestros estudios, un poco en consonancia, ¿no?, con los temas que veníamos tratando y que durante la semana evidentemente también dejaron mucha tela para cortar, porque venimos ya desde hace unos cuantos años hablando de una palabra que para algunos hoy suena, yo no sé si en cuestión de esto, como la mala palabra, ¿no? Cuando se habla de lawfare, cuando se habla de explicaciones que en todo este tiempo hemos escuchado de parte de la vicepresidenta, sobre todo en esta última charla, ¿no?, alocución de Cristina, donde quedó en claro básicamente un poco hacia dónde apunta y hacia dónde va a ir esta respuesta de la justicia. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Bueno, cuando hablamos de lawfare y hablamos en principio de esta última charla de hora y media que dejó la presidenta, la vicepresidenta, ¿qué te deja a vos en consonancia con lo que ella dijo? A mí el alegato de Cristina me impactaron dos cosas. Una muy fuerte para mí es que el estado de indefensión que ella planteó. Es muy fuerte que una personalidad como la de Cristina, que es una mujer con tanto coraje, esté en un estado de indefensión. Yo eso lo viví con ella también cuando fueron las indagatorias de Bonadío. Era un ataque permanente, ¿no? Como una ametralladora y no tenés dónde guarnecerte. Y el estado de indefensión es algo que liga de alguna manera a Cristina con los más humildes de nuestro pueblo. Tantas veces indefensos frente a un sistema que los descarta y que ella objetivamente durante sus gobiernos hizo más para protegerlo que todos los otros gobiernos de la democracia. Yo creo que ese estado de indefensión de alguna manera se compensa por esa protección casi milagrosa que tuvo aquel día, por la protección de los de abajo, de los militantes también, y porque con Cristina pasó recurrentemente que se la dio por muerta, ¿no?, políticamente. Algunos querrán darla por muerta literalmente. Y siempre pudo resurgir para construir estrategias que permitieran salir de momentos jorobados de la Argentina, como fue el último gobierno de Macri y como es hoy, ¿no?, porque estamos en un momento jorobado de la Argentina en términos sociales, económicos e institucionales. Y lo segundo que me impactó mucho fueron las referencias históricas que hizo Cristina. La del 20 de diciembre, que tiene mucho que ver, el 20 de diciembre del 2001, con la historia de toda una generación militante, mi historia personal. Yo participé de esas jornadas y cuando me detuvieron a mí, a cientos de personas más, estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Había estado de sitio, no había garantías, había un estado de indefensión. No sabías a dónde te iban a llevar, no podías tener un abogado, nadie te explicaba nada y fueron 24 horas que no sabías cómo iba a terminar la cosa. Y nosotros fuimos lo que la sacamos barata porque hubo muerte ahí, ¿no? Y después las responsabilidades políticas de esas decisiones del gobierno de la Alianza, donde algunos de los que fueron ministros con Macri, como Patricia Bullrich, habían sido ministros. Gerardo Morales también, ¿no?, había tenido un cargo importante. Paradójicamente, Bullrich era ministra de Trabajo y Morales de Bienestar Social, dos cosas que no funcionaron muy bien durante el gobierno de la Rúa. Y esa referencia, efectivamente, ahí había un estado de indefensión y ahí hubo una situación posterior de mucha impunidad. Pasó en la historia argentina esto que decía Cristina, que solo se conocía su puerta. En la historia actual eso es así, pero en la década del 30, cuando lo voltearon Irigoyen, fue el general Uriburu, ¿no?, parientes ideológicos y biológicos de uno de los jueces y de todo este sector. Hay que acordarse que antes había surgido la Liga Patriótica, que eran grupos de extrema derecha parapoliciales que se dedicaban a hostigar a sus enemigos políticos y a torturar y a matar también. Y cuando le dieron el golpe fueron a la casa de la calle Brasil de Irigoyen y saquearon todo. Cuando le dieron el golpe a Perón le bombardearon su casa en la calle Agüero
que era su residencia, donde estaba ahora la Biblioteca Nacional, que está ahí porque después la demolieron, digamos, ¿no? Le demolieron la casa a Perón. Es decir, que hay algo que se repite cíclicamente a partir de grupos elitistas que antes tenían como club el Jockey Club y ahora tienen la Quinta de los Abrojos. Hacia eso iba, porque podríamos decir que ese ciclo se toma 20 años, en este caso. Vos hablabas de 2001, 2000, donde evidentemente aquellos personajes que habían pasado, yo te diría, entre un ida y vuelta, caso Patricia Bullrich, caso la propia derecha o los liberales, tardaron 20 años en pegar la vuelta y nuevamente a que esas ideas, bueno, tengan algún tipo de asidero en mucha de la población. Yo creo que hay dos. Una cosa son las ideas, ¿no? Porque Macri, Patricia Bullrich no han planteado ideas. Milei sí, ideas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero planteó ideas. Descabelladas, pero planteó ideas. Ideas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero trae algo nuevo al debate en el marco de un sistema institucional y socioeconómico que evidentemente no da respuesta a la población. Dentro de los cuales está, desde luego, el Poder Judicial, que es muy importante en una democracia. Y ahí hay una batalla de ideas y es totalmente legítima. Lo que no es legítimo es, de alguna manera, apelar a los sentimientos más bajos del ser humano, ¿no? De aniquilación del otro, de exterminio del otro, para satisfacer pequeñas ambiciones. Es decir, el oportunismo de ver que solamente puedes acumular sobre la base de lo negativo, no de una propuesta, no de una idea, no de una política que vos planteás para mejorar la vida de la sociedad, sino acumular únicamente sobre la base de atacar a otro, el anti, ¿no? El anticristinismo, el antikirchnerismo, el antiperonismo, el antipersonalismo en la época de Irigoyen, que es el arma de acumulación que tienen las élites, porque cuando las cosas no están bien, la sociedad busca chivos expiatorios. Entonces, cuando vos tenés el aparato comunicacional de tu lado y tenés esa hegemonía dentro de la comunicación social, bueno, elegís quién es el chivo expiatorio. Vamos a escuchar uno de los pasajes, ¿no?, del alegato de Cristina, donde ella habla precisamente del tema abogados, abogados contra y abogados contra también. Ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también. Las personas que están detenidas, entre lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, su abogado, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este poder judicial, seguramente que sí. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que alguien que intentó matarlo, los defensores de ese que intentó matarlo son legisladores peronistas? ¿Qué sé yo? Imagínese. Bueno, allí Cristina, un poco en sus palabras, hablaba primero del atentado y además sumaba estos elementos, ¿no? Los que hemos visto muchos de los que estamos de este lado, donde se entremezclan abogados contra abogados, ¿no? Porque me parece que por allí viene
el pensamiento. Y un poco más allá, pensando más adelante, digo, Juan, ¿cómo lo ves en referencia primero a tu particularidad de este momento, ¿no? Del atentado a Cristina en medio de esta situación, pero ahora sumado a toda esta historia que conocíamos? Es absolutamente evidente que la banda de autores materiales es un primer círculo de anillos concéntricos. No es verosímil que un grupo de estas características logre por motu propio realizar inteligencia durante un mes, disfrazarse alegremente de vendedores ambulantes sin tener alguna interacción con la fuerza de seguridad. Yo conozco bastante el mundo de los vendedores ambulantes y eso no pasa fácil. De hecho, los muchachos que laburan en la zona, que nosotros conocemos, que laburan hace 17, 20 años, decían, estos aparecieron hace 20, 30 días y todos pensábamos que vendían falopa para la policía. La aparición de abogados con vínculos políticos con la... vínculos evidentes, ¿no? O sea, explícitos. Es decir, hay una situación de complicidad, connivencia e instigación de distintos niveles, algunos más directos, otros menos directos, en torno al intento de asesinato de Cristina, de la que la sociedad e incluso el propio campo político del Frente de Todos no toma conciencia. Es decir, de la gravedad que implica esta red de connivencia, donde hay grupos de extrema derecha que son satelitales a sectores de poder más consolidados en la Argentina. Es decir, son grupos de extrema derecha que van apareciendo con vinculaciones con otros grupos de otros países. Lo del batallón Azov se ha mencionado y es efectivamente una referencia política internacional de estos grupos. No hay que olvidar que Milman viajó a Ucrania, que hubo un reclutamiento de jóvenes para ir a Ucrania, que hubo adiestramiento. Es decir, hay una situación en la que minimizarlo con una banda de loquitos como hizo Macri es un artilugio típico de los que pretenden encubrir una situación más compleja. ¿No ves o no le sumarías a toda esa bolsa de la que estamos hablando servicios o servicios mano de obra desocupada? Es que los propios autores materiales son mano de obra desocupada. A ver, yo no soy policía ni investigador. Yo hago un análisis político y conozco un poco la calle. Acá se dio una situación de planificación criminal con niveles de instigación que no sabemos hasta dónde llegan. Y vemos una actuación judicial muy lamentable, porque si vos ves el tiempo que tardaron en ir a hacer los allanamientos, en detener a los cómplices, es tiempo valiosísimo que se perdió de prueba, es tiempo que tuvieron los autores materiales para establecer una estrategia de defensa, es tiempo que tuvieron para que desaparezcan personas que estuvieron involucradas, es decir, se borró la información de un celular, son cosas raras. Como mínimo, la hipótesis de una planificación criminal de mayor nivel, cuando vemos que quienes hoy van a estar encargados de la narrativa de la defensa son personajes del corazón del PRO, bueno, tiene que llamarnos la atención. De verdad que es grave eso, ¿no? Que es una forma de casi de avalarlo, ¿no? Casi de avalarlo. Yo estoy preocupado porque siempre hay que pensar, bueno, ¿qué hubiese pasado si esa bala salía? Sí. En Colombia, cuando lo mataron a Gaitán en los 40, una guerra civil que todavía no termina. Todavía no se pudo pacificar Colombia a partir de eso. Y acá naturalizamos que estuvimos a milímetros de que maten a Cristina, que es la principal líder popular de la Argentina por lejos. Y bueno, gracias a Dios esa bala no salió. Vos sabés que por momentos ni siquiera queremos hacer, ¿no?, la autorreflexión, en realidad, de qué hubiera pasado, qué sería hoy, aquí en la Argentina. Pero también a veces uno hace autoevaluaciones de qué va a decir el otro o qué le puede pasar, por ejemplo, a Mauricio Macri por la cabeza
cuando en medio de un llamado supuesto, digo, a tratar de juntarse, de empezar a ver, yo no sé, a mi criterio, la verdad que esto después lo charlamos, me parece que con Mauricio Macri no hay mucho para hablar, pero vamos a escucharlo, cuando él respondía a un supuesto llamado de Cristina o del entorno, ¿no? Para ver si se juntaban a charlar. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del lado de la Constitución sobre la mesa? Sí. ¿Con la Constitución sobre la mesa, sí? Bueno, Mauricio Macri, con la Constitución sobre la mesa. Bueno, esta es una de las primeras declaraciones, después hubo algunas más, también del mismo tono. ¿Qué te pasa a vos cuando lo ves, Juan? O evidentemente, ¿ves algún punto o algún hilo común con el ex presidente? Yo creo que estamos en un momento histórico, no solamente en la Argentina, sino en el mundo complejo. Macron dijo el otro día que hay tres cosas que están en extinción en este momento. El bienestar social, algunos supuestos que teníamos, ¿no? La protección de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la negación del racismo, y que está la paz en peligro. Hay lugares donde se matan por el petróleo, por el gas, por los alimentos, por el agua, por las posiciones geopolíticas, por el litio. Nosotros tenemos todo. Entonces, esto va más allá de Macri. Creo que sí hay que hablar. Sí hay que hablar. Con la Constitución sobre la mesa, sin la Constitución, con el Código Penal, con el Código Civil, con un café, con lo que quieran. Más allá de que algunos del fuego amigo, digamos, del propio riñón te digan no. Yo creo que hay que hablar, siempre hay que hablar con todo. El problema no es si hablas o no hablas, el problema es qué intereses defendés y qué principios defendés. Pero lo que nosotros nos tenemos que preguntar es quién fue la víctima del atentado. Fue Cristina. Entonces, la actitud de dialogar tendría que surgir de la oposición. Eso sería lo natural. Eso sería lo natural. Eso sería una condena firme a el atentado. Pedirle de ir a verla a quien fue la víctima. Y eso no pasa, y eso es una mala señal que no pasa. Y efectivamente hay una competencia dentro de la oposición que yo lamento mucho cuando veo que los actores con algunas, digamos, perspectiva democrática dentro de la oposición, como Larreta, bueno, Manes hasta ahora más o menos bien, se suben a la pelea para ver quién es más malo, quién es más agresivo, quién es más virulento y quién es más anti. Porque eso también los va corriendo del campo democrático. Pareciera que me la dejás picando, pero alguien que se subió a ser el más malo, vamos a compartir el tuit de estos días, que también dio que hablar, incluso hay hasta un pedido, incluso en la propia Cámara de Diputados, ¿no? Código Penal, artículo 181, delito de usurpación, cárcel, 6 meses a 3 años o bala. Esto lo dijo José Luis Esper hace algunos días. Cuando lo consultaron, dijo que no lo iba a borrar. Persiste aquí este tuit. Increíblemente, ¿no? Me parece a vos que, ¿te parece, digo, que ya estas cosas están como pasadas? ¿Pero por qué siguen ocurriendo? Bueno, porque los supuestos, estos supuestos, es decir, dicen que la hipocresía es una concesión que el mal le hace al bien, ¿no? Es decir, por lo menos ser políticamente correcto, y si pensás eso, callarte la boca porque está mal. Estamos en un momento muy jodido. Porque está mal. Bueno, ese supuesto de que no se puede pedir la muerte de otra persona se va rompiendo. Y que no haya un repudio del campo democrático a una postura de muerte es un problema del sistema político, no de Spert. Porque Spert, en última instancia, es una expresión marginal que acumula sobre la base del odio más extremo.
El problema no es Spert, sino quien le da de comer. El problema no es el chancho, sino el que le da de comer. Y lo que le da de comer a Spert son sectores que están muy consolidados en el poder de la Argentina. No es un grupito ni un francotirador. Entonces, ahí yo veo el peligro más grande y que efectivamente creo que, por ejemplo, el Poder Judicial fomenta y avala estas conductas. Las fomenta y las avala. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Revolución Federal. Sí, Jonathan Morel. Revolución Federal y Morel y algún otro personaje dicen explícitamente que van a matar gente. Lo dicen explícitamente. Ponen una guillotina diciendo que los queremos muertos, presos. O sea, hay una amenaza de muerte directa, explícita. A mí por defender senegaleses me meten preso. Y me la banco. Voy, nunca lograron pasar de una imputación porque nunca me pudieron encontrar responsable de ningún delito. Pero por lo menos citalo a que aclare sus dichos. Si está diciendo que va a matar a alguien. Yo me acuerdo en la época de Macri, alguien tuiteó no sé qué cosa que iba a matar a la familia de Macri y lograron armar todo un operativo para descubrir de dónde venía la IP, encontrarlo, fue detenido. Me parece muy bien. Es lo que corresponde. Pero tiene que ser igual para todo el mundo. Entonces, hay una complicidad de que ningún fiscal se le haya ocurrido, che, esto es delictivo, esto está mal. Mira, te voy a contar algo que no pensaba contarlo. Stornelli mágicamente recibió sorteada una de las 15 denuncias que me hicieron, entre ellos los abogados que defienden a los copitos, por haber dicho que había algunos de nosotros estamos dispuestos a dejar la sangre en la calle por los pobres. Sí. Pero mi sangre, no la de otro. Claro. Yo no voy a dañar a otro, yo estoy diciendo que yo voy a poner mi cuerpo. No que voy a destruir tu cuerpo, no que voy a dañar tu cuerpo. Y a Stornelli me imputa a mí. Desde luego le va a ir muy mal con la imputación porque no resiste el análisis. Pero no solamente me imputa instigación al delito, sino amenaza contra el orden constitucional y democrático. Ahora, a Stornelli, ¿no se le ocurre que alguien que dice que todos los kirchneristas tienen que tener miedo, que nos van a hacer correr, que pone con nombre y apellido una guillotina diciendo que nos van a matar, y que dice explícitamente que estaban buscando héroes para matar gente 2 días antes del atentado? ¿No se le ocurre a Stornelli que por ahí, tal vez, quizás, esa persona esté instigando un delito un poquito más que yo? No se le ocurre. Entonces ahí vamos un poco a la base de la degradación social, que es la degradación del principio de igualdad ante la ley y del principio de justicia, y aún, digamos, hemos tenido muchos cambios de presidente, que está muy bien, hemos tenido muchos cambios de diputados y senadores, que está muy bien, pero la casta verdadera es el Poder Judicial. Hablaste de casta, nombraste a alguien, Stornelli, que la gente muy bien conoce, y vos ¿a qué atribuías esa suerte que justamente, digamos, le haya caído? Ellos se hacen forum shopping, se hablan por teléfono entre ellos, mandan a 10 a hacer la misma denuncia. Cuando le llega a Stornelli avanza con esa y acumula todas, digamos, ¿no? Es una maniobra burda y evidente, pero en la Argentina de la casta mafiosa y oligárquica del Poder Judicial, donde son todos parientes, obviamente con honrosas excepciones, parientes, amigos, amantes, que tienen su jockey club, que efectivamente son los abrojos, se juntan muchos ahí. Eso que sería escandaloso en cualquier país, acá pasa por un tubo. Ahora, porque, digamos, Juan, estamos hablando de algo que mucha gente conoce y muchos no, ¿no? Muchos no saben ni siquiera la historia de los abrojos, que se juntaban allí jueces políticos a jugar al fútbol, que había infinidad de encuentros en los cuales se definía también la suerte de mucha gente, ¿no? De muchos políticos. Digamos, esta idea de vivir con ese conocimiento de muchos, pero también de que llega esto al común de la gente, prácticamente no llega. Porque la gente tiene problemas muy graves. Pero hay luchas que hay que dar, porque si no, los problemas graves tampoco se resuelven. Si el problema principal del Poder Judicial lo tiene la gente con una mujer golpeada que no le toman la denuncia,
las víctimas de los delitos. Sí, la justicia para ricos y la justicia para pobres. A ver, los mismos jueces que les encantan las causas rutilantes contra rivales políticos, y ahí trabajan muchos, son los que no trabajan en los despachos, digamos, cuando tienen causas comunes. Entonces, tenés presos deshumanizados en cárceles que lo único que hacen es reproducir la delincuencia y torturar personas, y tenés víctimas de delito que no encuentran la justicia, digamos, que no tienen acceso a la justicia. Por eso el Poder Judicial es un elemento de degradación de la sociedad argentina. Y tiene que ser fuertemente reformado. Es decir, cuando Macri dice con la Constitución sobre la mesa, yo tal vez me pongo a pensar que lo que está tratando de decir es que quiere cerrar el debate sobre una reforma constitucional. Y la Argentina necesita una reforma constitucional. La Constitución 94 crea un engendro mafioso que es el Consejo de la Magistratura. ¿Vos sabés cómo se eligen los jueces? A mí me cuesta entenderlo y soy abogado, ¿eh? Es una cosa muy extraña. Un chino. Un chino, sí. Un chino. Hay un montón de juzgados vacantes, entonces hay jueces federales que tienen 2 juzgados, 3, entonces tienen el doble de poder. Una Corte Suprema que le da el poder a 4 tipos, digamos, cuando en ningún país del mundo, ningún país de los que admiran los políticos de derecha hay cortes de 4 personas y menos de 4 de esta calidad. Y necesitamos una reforma a lo Clístenes, ¿no? Que fue el gran reformador de la democracia griega, que armó la boulé, que era como el juicio por jurados, eran 500. Entonces ahí no tenés mucha posibilidad de que se vayan a los abrojos los 500, porque no iban a jugar a la pelota. Eso era lo que mostraban para afuera para justificar que iban a los abrojos. No iban a jugar a la pelota, iban a hacer otras cosas. Entonces hay que hacer una gran reforma institucional, por lo menos discutirla. Si estamos todos desconformes con el funcionamiento de las instituciones en la Argentina, todos, desde los libertarios hasta la izquierda, todos estamos desconformes. Bueno, discutamos una reforma, o tal vez algunos dicen que están desconformes pero no quieren cambiar nada porque dominan los resortes de las instituciones que no se eligen ni cada 4 ni cada 2 años, que son permanentes y son donde está anclado el poder real. Quiero aprovechar estos últimos minutos de charla para, por supuesto, hablar de un tema que interesa y mucho y tiene que ver con el salario universal y con esta cuestión, ¿no?, que desde hace algún tiempito viene sonando y lo más importante, me parece, ¿no?, el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo ves hoy vos, Juan, desde pasado ya unos cuantos meses que esto se empezó a debatir, dónde estamos hoy parados? Hubo un avance muy importante que es el compromiso de... Primero, nosotros planteamos varios puntos vinculados a las jubilaciones mínimas, al salario mínimo, a los cooperativistas y a las personas que están en situación de indigencia. Se fueron tomando algunas medidas de compensación. Un aumento de la asignación familiar para los trabajadores de menores ingresos, trabajadores formales, ¿no? Aumentos en la jubilación mínima y un bono. Se reconoció un aguinaldo para los cooperativistas y se logró que haya un refuerzo de ingreso para las personas que no tienen nada, que están en situación de indigencia. La indigencia ha crecido en la Argentina, yo no sé si están los números, pero van a estar dentro de poco, y lo que vamos a ver es que la pobreza se mantuvo más o menos estable, pero que creció la indigencia. Sí, estamos peor. O sea, hay gente, los que eran muy pobres ahora son más pobres. Hay gente que está muy, muy mal y con la que es difícil empatizar para los que hablamos en televisión, para los que tenemos estudios terciarios, para los que vivimos en calles con asfalto. Te diría más, para los que todas las noches se pueden dar una ducha caliente. Exactamente. Es muy difícil de empatizar. Es muy difícil ponerse en ese lugar de verdad no llegar a comprar la comida para tu familia, o no tener para viajar, o no tener para comprar unas zapatillas. Es difícil ponerse en ese lugar. Y cuando vos no podés ponerte en ese lugar, en esa situación de indefensión, no tenés quien te defienda, te suena que todo eso está mal, que es populismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es humanismo elemental, cuando es cumplir la Constitución, de garantizar a todo el mundo un piso de dignidad. Bueno, avanzamos un poquito porque eso va a estar en los últimos 3 meses del año. La verdad, Cristina se jugó con eso. Se jugó incluso contra lo que dicen los focus groups, ¿no? Que los focus groups
de alguna manera dicen que la sociedad está en contra de que se le ayude a los más pobres. Yo creo que esos focus groups son falsos, creo que nuestra sociedad es solidaria, que a lo sumo está en contra de que haya arbitrariedades en el manejo de esos fondos, y a veces esas arbitrariedades existen y a veces son narrativas de los medios que logran meterse dentro de la sociedad. Pero yo no creo que ningún argentino de bien quiera negarle al otro el derecho a comer, ¿no? Entonces avanzamos un poco y hay una ley en la Cámara de Senadores que se está discutiendo y que, fíjate cómo está todo conectado, que la banda de Revolución Federal, en uno de sus scratches, el más violento de todos, fue contra un diputado radical, o sea, de la oposición, de Juntos por el Cambio, que lo agarraron y le dijeron, vamos a ir a buscar a la casa al primero que vote el salario universal. Muy duro, lo suben ellos mismos, ¿eh? Van, lo filman en un restaurante, lo apretan y lo suben ellos mismos. ¿Vos pensás que algún fiscal actuó para ver qué es eso de ir a apretar a un tipo, de que si vota de una manera lo vas a ir a buscar a la casa, ¿no? Es muy jodido eso, muy jodido. Entonces, yo creo que, por suerte, todavía no murió nadie. Estamos a tiempo de perdonar las ofensas recíprocas y que institucionalmente, ¿no? Y creo que es una tarea de, fundamentalmente, del presidente y de los presidentes de los partidos políticos, etcétera, que establezcan algunas reglas de juego básicas, y creo que eso estaría bien, ¿no? Creo que eso estaría bien. Que sí hay de qué hablar con nuestros adversarios políticos. Sí, porque evidentemente con eso atenuamos el famoso caldo de cultivo, ¿no? Así es. Hacia donde podemos ir, lamentablemente. Así es, así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Aquí